Hablemos de Ciudad es un espacio para hablar sobre nuestra relación con el territorio que habitamos y de cómo transformarlo en un espacio digno, sostenible, incluyente y justo. Civitas nos convoca a caminar el territorio, a conversar sobre la ciudad en búsqueda de la construcción de ciudadanía. Bienvenidos al capítulo 5 de Hablemos de Ciudad. Hoy veremos urbanismo con enfoque de género. Ya estamos en vivo, bonita noche para las personas que nos acompañan en este espacio y para las personas que están virtualmente. Hoy Oromo nos recibe en su casa, yo creo que además se ha convertido también en casa para tener estas charlas, estas discusiones bien interesantes y agradecemos a quienes nos han abierto estas puertas. Hoy 25 de noviembre, Hoy 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra la mujer, pues nos hemos dado cuenta que es un momento importante, estratégico si se quiere, y una oportunidad para discutir alrededor del plan de ordenamiento territorial y la actualización que se viene para Cali. Entonces, entendiendo que Cali, que el Valle del Cauca es el tercer departamento en el país que tiene mayor cantidad de violencia contra las mujeres, que el 81% de estas violencias se dan en espacios públicos, pues vemos precisamente cómo nos repensamos el plan de ordenamiento territorial para construir unos espacios más seguros para las mujeres. Y por eso estamos aquí acompañadas de tres mujeres súper poderosas en tres áreas muy diferentes complementarias también de la vida profesional, desde el activismo y desde diferentes lugares. Así que voy a darles el espacio para que ustedes las conozcan y vamos a iniciar una conversación muy interesante que ojalá nos dé unas herramientas para empezar a hacer esos aportes al plan de ordenamiento territorial, que creemos que debe tener un componente muy alto de feminismo, de un enfoque de género y también de participación ciudadana. Así que voy a arrancar para que se presente, voy a arrancar por la presentación, que arrancarla desde allá, que arranque Ana presentándose y luego seguiremos con la ronda de preguntas. Listo, buenas noches a todos y todas. Mucho gusto, mi nombre es Ana Cristina Murillo. Yo soy antropóloga y politóloga de profesión. En este momento estoy haciendo una maestría en gerencia y práctica del desarrollo, un poco con ese interés de poder equilibrar lo social también con los temas económicos, financieros y ambientales. Y pues en mi trayectoria he trabajado en el sector público, he estado también en proyectos de cooperación internacional, especialmente enfocados en temas de gobierno abierto, innovación pública y participación ciudadana. Y en este momento me encuentro trabajando en temas de sostenibilidad para las empresas, en este momento enfocadas pues en empresas del Pacífico, con las cámaras de comercio de este territorio. Y pues nada, muchísimas gracias Juana y Julián por invitarme y a ustedes por estar acá. Y a Casa Oromo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalia Toro, soy arquitecta, apasionada de la ciudad y los temas urbanos. Digamos que un poco vivir la ciudad tuve la oportunidad de ir a estudiar a Europa y vivir la ciudad en Europa, digamos que fue como ese zancudito que me picó en modo como no te caminas Cali, no te has vivido Cali, no conoces Cali. Y entonces un poco desde que volví ha sido como todo ese caminar para recorrer la ciudad y aprender a recorrerla también en este cuerpo de mujer y con todos los miedos que todo eso, todos esos fantasmas que lo recorren a uno cuando sale a caminar. A partir de ahí digamos que el arte contemporáneo se volvió también una herramienta para mí para poder estudiar y poder hablar de estos temas y activar conversaciones con otras personas y bueno, un poquito pues iremos hablando de esto a medida que vaya avanzando la conversación. Muchas gracias.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Wilches, soy hija de Cali, diseñadora gráfica de profesión y estoy aquí pues como ciudadana, muy interesada en temas de ciudad, en temas de feminismo, en temas de urbanismo, en temas de ambientales y también como que mi enfoque principal ha sido la movilidad activa. Digamos que he sido una persona que desde muy pequeña me ha gustado estar en la calle. Considero que la calle también es mi hogar y a partir de esa posición tengo una actitud de apropiación de la ciudad y del espacio público que digamos más adelante hablaremos como de qué cosas como ciudadana puede uno verse involucrado y no dejarla como ese espacio que es de todos y es de nadie, pero en realidad sí, yo siento que me pertenece. Bueno, muchas gracias. Yo voy a darles un poquito más de información de nuestras panelistas, demasiado humildes, ¿no? Como que no les gusta echarse brillo. Y bueno, tengo que decirles que Ana es una mujer que trabaja, especialmente también ha trabajado con población afroindígena y tiene un enfoque interseccional muy interesante. Pues además, eso, su cuerpo transita esta interseccionalidad, entonces desde allí tenemos mucho que escucharle hoy y aprender. Quería también destacar de parte de Natalia que su maestría la hizo en una universidad que no sé pronunciar del norte de Francia, y yo creo que también hay algunas pistas en otros países que uno puede copiarse, ¿no? Y sería muy interesante también ver esa mezcla del arte, del urbanismo, de la arquitectura y de cómo una mujer se vive en la ciudad. Y por el otro lado también de Alejandra decir que ha sido o sea, es una activista, súper activista, ha sido cofundadora de muchas colectivas, de movilidad en bici, también del tema de movilidad activas, también de peatones, de pues comunidades incluso mayores, de personas mayores, y en ese activismo se ha tomado la ciudad y han hecho intervenciones. Recuerdo el del puente de la calle Quinta, pues el puente antipeatonal de la calle Quinta de Confenalco y otras actividades que eso, desde el activismo también nos educan a quienes tal vez no sabemos tanto y son esas intervenciones también las que nos dejan las pistas. Entonces voy a arrancar precisamente con Alejandra con una pregunta desde ese activismo y desde la movilidad activa. La pregunta es: ¿qué cambios específicos propondrías para que las vías y los espacios públicos en Cali sean más seguros y accesibles para las mujeres, las diversidades sexuales y de género? Además, porque nosotros estamos sacando pistas para el POT, ¿no? Recuerden que ese es el enfoque. Y perdón, nos faltó algo muy importante antes de que Alejandra nos responda, que Julián nos cuente un poco por qué estamos hablando del POT, ¿no? Como por qué Cali tiene que hablar en este momento del POT y qué es el plan de ordenamiento territorial para quienes no entienden el POT y además también lo digo para mí, ¿qué es el plan de ordenamiento territorial, Juli? Bueno, buenas noches. El plan de ordenamiento territorial es un acuerdo político, es, digamos, la base del concepto que uno puede dar del plan de ordenamiento territorial, pero también tiene una serie de políticas, programas, proyectos, instrumentos, mecanismos, cualquier cantidad de herramientas para organizar el territorio y planificarlo. Entonces hay una labor de ordenación del territorio, de lo ya construido, digamos, y una planificación de lo que queremos para los próximos 12 años. Son 3 periodos de gobierno que debería durar un plan de ordenamiento territorial, digamos que de acuerdo a la ley. Hay ciudades que tienen 24 años con el mismo plan de ordenamiento territorial. Hay que tener en cuenta algo bien importante, una oportunidad que tiene Cali, que ahora que se configura el área metropolitana, pues que el 80% de los municipios del país no han, ese porcentaje ha disminuido, pero no han logrado actualizar su POT. Nosotros tenemos esa herramienta, tenemos esa oportunidad. El plan de ordenamiento territorial, por un vicio de forma, lo declaran nulo y arrancamos una cuenta regresiva de 30 meses en mayo
para el proceso de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial. Vimos desde ese momento lo que hemos visto de parte de la administración es que se instaló una mesa técnica con el sector constructor. Entonces, del anterior conversatorio salió una reflexión muy poderosa de Camilo, que decía: ellos ya tienen un modelo de negocio, nosotros tenemos que construir un modelo de ciudad. Y eso me parece súper importante y lo venimos ratificando, y por eso nació este espacio. Hemos venido participando en diferentes actividades. Recordaba ahorita Juana lo de Santa Librada, pudimos participar en el plan de desarrollo y tuvimos incidencia y dijimos: venga, pues si el municipio no está abriendo esos espacios para la participación ciudadana, pues hagámoslo nosotros, toquemos los temas que no se quieren tocar, abramos las discusiones. Y pues en el marco de esas conversaciones que están dando, este es el segundo capítulo que hablamos de urbanismo incluyente, urbanismo feminista, y pues digamos que básicamente ese es como el contexto de esta conversación. Listo, muchas gracias, Juli. Ahora sí, vamos con Alejandra, y es propuestas precisamente para el ordenamiento territorial, para el uso de espacio público que sea más seguro para mujeres y diversidades sexuales y de género. Bueno, yo parto de una experiencia que tuvimos hace algunos años cuando estábamos con la colectiva Sabat, que es una de las que soy cofundadora de ciclistas urbanas. Hicimos un conversatorio de mujeres y disidencias acerca de la percepción de la ciudad. Entonces, yo creo que es lo principal, o sea, escuchar. Todas las personas tenemos una vivencia muy distinta, así estemos hablando de la misma calle, y no solo de la misma calle, sino de los diferentes horarios y un montón de cosas, o sea, de cómo yo transito esa calle, desde mi edad, desde cómo estoy vestida, desde mi posición. Entonces ahí hay una herramienta fundamental, y digamos que quienes han trabajado en procesos de planeación de ciudad saben que si no incluyen a la comunidad, los procesos pues que no avancen o se caigan. Entonces obviamente lo que te voy a decir es muy atravesado por quién soy yo y la forma en que yo vivo la ciudad. Entonces, digamos, entre las cosas que hay que tener en cuenta cuando tú me hablas de para las mujeres y para las disidencias de género, hay que ver que cuando hablamos de roles de género, o sea, como que es un término que no es adecuado, porque no se trata de que sean esas personas quienes tengan que tener esa vivencia o tengan que hacer esas acciones, sino que han sido cargas o han sido quienes principalmente han tenido esos roles de lo dentro de la sociedad, pero no significa que ni deban ser exclusivos ni lo sean. Entonces, de acuerdo a eso, hay un libro muy bello, yo no sé si aquí en Oromo lo tienen, que se llaman Las mujeres cargan cosas, Women Holding Things, de Carla, se me olvidó ahorita el nombre. Es un libro ilustrado donde habla como que las mujeres llevan coches, las mujeres llevan bolsas, las mujeres llevan el peso de su trabajo, las mujeres llevan los niños a la escuela. Entonces, en ese sentido, digamos que como para irme muy a lo específico de acciones que yo creo que deberían tener el urbanismo y el diseño en la ciudad, tiene que ver con andenes amplios, andenes bien iluminados, con rampas de accesibilidad, que sean espacios cómodos, con sombra, con iluminación. Y algo que yo particularmente detesto y se ve mucho en la ciudad son los bloques. Entonces el batallón, por ejemplo, ese bloque largo con hombres acosándote, pues esa reja que acaban de poner en Pance, cuando construyen esas cosas que son tan grandes y te dejan un muro que queda deshabitado, que no hay alguien que se apropie de ese espacio porque, o sea, no hay nada de qué apropiarse. Esos espacios creo que son propicios para violencia, y los espacios angostos también creo que son propicios para la violencia, principalmente del acoso callejero. Bueno, tú tienes que pasar cerca de la puerta de alguien y esa persona te puede decir, murmurar cosas sin que demás gente se entere. Entonces ahí también.
Muchísimas gracias. Y yo creo que esto va a enganchar súper con la pregunta que tenía o que teníamos pues para Natalia, y es como arquitecta, como urbanista, pues cuáles son esos criterios o cuáles son los criterios que tú consideras fundamentales que debe incluir el diseño urbano para garantizar unos espacios públicos que sean seguros y acogedores. Sí, yo justamente iba a empezar diciendo que el negocio de las constructoras es hacer muros y rejas. O está mediado a través de eso, ¿no? Porque pues ellos necesitan números y necesitan ganancias. Entonces, el problema que tenemos con el PUT es que el PUT también se piensa en números, se piensa en datos, pero no se piensa en espacialidad. Y justamente esa espacialidad es lo que hace, o lo que podría ser, porque no quiere decir que la violencia se vaya a desaparecer, y eso lo quiero dejar claro, podría mejorar las condiciones de seguridad, y es esa interacción que puede generarse en el primer piso, que es lo que nosotros llamamos planta pública, entre la calle y lo que está construido, ¿cierto? Que es lo que construye la espacialidad de la calle. Entonces, vos hablabas ahorita también como del murmullo que te pueden hacer, pero también cuando estás caminando alrededor de estos muros, si vos gritas porque te pasa algo, nadie va a salir ni siquiera a chismosear, ¿no? Entonces, esa relación que puede haber entre lo construido y el espacio público, digamos que de alguna forma nos puede brindar seguridad, no solamente pues porque somos chismosos, sino porque puede haber tiendas, puede haber, yo qué sé, la guardería, o sea, es lo que le da vida a la calle finalmente, ¿no? Esa relación que genera esa espacialidad. Obviamente, los andenes son fundamentales. Cali es una ciudad donde los andenes no están siendo construidos por la ciudad, aún siendo espacio público. Entonces, pues, no solamente en cuestión de seguridad hacia las mujeres o las diversidades sexuales, sino también, yo qué sé, llueve y te caes porque está hecho con una baldosa en la que te resbalas. Entonces, sí hay unas condiciones digamos, de seguridad física también, que debería estar asegurada por la construcción de andenes, y la dimensión del confort, ¿cierto? Que es la que nos dan los árboles, la que nos da pues todo esto verde que tenemos en Cali, y que lastimosamente no toda la ciudad lo tiene, que es lo que hace que podamos salir a caminar en cualquier momento del día, porque es que si no, a las 12 del día nadie va a salir a caminar, ¿sí o qué? Entonces, finalmente, pues estos elementos son muy importantes, y pues obviamente la iluminación, para que por la noche de alguna forma pues vayamos seguras caminando por la calle. Pero para mí lo fundamental es que en el PUT se empiece a pensar en la espacialidad y en esa dinámica entre lo construido y el vacío del espacio público, para que justamente en esa relación y en eso que se forma aquí, pues haya una habitabilidad del espacio público y que la ciudad realmente sea caminable. Gracias. Y como para complementar esta pregunta, Ana, vos desde la interseccionalidad, pero también desde la experiencia que tenés con un enfoque más de políticas públicas, de participación ciudadana incluso, ¿qué claves puede tener o debe tener el POT para que tenga ese enfoque también diferencial, ¿no? Ese enfoque de género, y especialmente mujeres afro, indígenas, que claramente no es para que sea exclusivo para ellos, para ellas, para ellas, sino porque sí claramente estos cuerpos pues transitan unas situaciones diferentes en la calle. Entonces, ¿cuáles son esas claves que debería tener el POT? Bueno, pues complementando un poco lo que estaban diciendo mis compañeras, hay que tener en cuenta que, y creo que es lo primero y la premisa que debería tener el POT, es entender que el espacio público no es neutral. Que pensamos que el espacio público, pues como está ahí, todos lo vivimos igual, y como lo estaba diciendo ahorita Alejandra, no se vive de la misma manera dependiendo de quién lo transite, cómo lo transite, entre otras cosas. Entonces,
digamos que esa es una premisa muy importante porque se parte de que esto es neutral y no lo es. El espacio público no es neutral y además ha estado diseñado generalmente por hombres blancos con ciertas pues prioridades que no son necesariamente las prioridades de todos. Entonces, por ejemplo, con el tema del transporte público, uno dice, bueno, ¿por qué el mío pasa específicamente solo por la Quinta, pues de manera constante, fluida, entre otras cosas, y las mujeres más que todo, pero pues también los hombres que viven en el distrito, pues están sometidos a tener que utilizar, por ejemplo, los piratas? Entonces uno dice, no, es que no, el Estado es ineficiente. No, aquí hay unas intencionalidades, ¿sí? De cómo se construye, cómo se ve la ciudad y cómo poner el transporte público en ese sector, pues también permite acumulación de capital, ¿sí? Entonces también pues hay un autor marxista muy interesante que habla sobre la ciudad y la construcción de la geografía, que es David Harvey, y él nos cuenta cómo la ciudad ha sido pensada como ese espacio de acumulación de capital y que parte de esa separación entre el trabajo de la agricultura, el trabajo artesano, el intercambio comercial, y pues vemos que el trabajo artesano, el intercambio comercial se concentra en las ciudades y en lo rural pues pasa el trabajo de agricultura. Entonces también como tener todos estos elementos nos permiten pensarnos la ciudad diferente. Él decía, ya no más exigir derecho a la ciudad, sino empecemos a pensar en ciudades rebeldes, y que es desde lo urbano que se deben liderar como todas las luchas hacia los cambios pues que se quieren hacer, y tiene que ser desde lo urbano, y si no es desde lo urbano no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque son los centros de poder, porque son los centros económicos, y desde ahí es que tienen que estar los cambios. Entonces, ya referente a la pregunta que me haces, digamos, yo tengo una preocupación bien tenaz, primero con el tema de los asentamientos de desarrollo incompleto, que precisamente son espacios que son generalmente ocupados por mujeres racializadas, no solamente afro, sino también indígenas, que son las personas que vienen desplazadas de otros lugares y se asientan acá, donde pueden, porque necesitan resolver pues, su vida. Pero ¿cómo van a resolver este tema de la tenencia de la tierra? También hablamos mucho de tenencia de la tierra, siempre en lo rural, y en lo urbano como que queda como ahí perdido, y acá también hay unos problemas grandes de tenencia de tierra, y sabemos que la tenencia de tierra, al menos en las comunidades afros e indígenas, es parte como de su desarrollo de vida. Tener esa tierra, ser dueños del lugar donde están, les permite su desarrollo, les permite la independencia. Entonces esto es una preocupación, y yo creo que debe ser una prioridad dentro del POT tener en cuenta esto. También un poco las distribuciones de la ciudad. Yo en estos días estoy haciendo un trabajo en temas de reciclaje, y conversaba con precisamente una mujer que lidera una ECA, que es como donde hacen todo el procesamiento, pues que recolectan los materiales, los residuos aprovechables, y ella me decía, yo no sé qué día me sacan de aquí, está en el centro, porque el POT creo que tumbaron, pero pues igual sigue vigente. Lo que plantea es que los lugares de reciclaje deben de estar en el oriente de la ciudad y en zonas industriales, pero que son muy lejos. O sea, para ellos eso es algo lejos de donde de verdad se genera la basura. Entonces, o más bien los residuos sólidos aprovechables. Perdón. Entonces que nos pensamos como en estética, como en otras cosas, estética, y también un poco en a quién le funciona que las cosas estén en un lugar u otro, pero no nos pensamos en funcionalidad de ciudad. Y este caso, pues en términos del medio ambiente, el centro es un lugar crítico de producción de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, y necesitamos una gestión mucho más responsable de estos residuos sólidos. Y como que, perdón que me fui por este lado, pero
que tengo como esa reflexión acerca del POT que tiene un montón de cosas que no son funcionales, sino que son más bien como a favor, vuelvo y lo digo, como del capital, de la acumulación. Gracias. Bueno, yo creo que aquí tenemos un abanico bien amplio de posibilidades y de observaciones y inmediatamente la cabeza me vuela con cada una de sus aportes, pero recogiendo, y esto digamos que no se me ocurre a mí, sino que lo he ido reconociendo en alguna literatura, y yo creo que casi cada conversatorio lo he nombrado porque veo que es cada vez más vigente, y es esta obra de Jane Jacobs que habla de la vida y muerte de las grandes ciudades. De lo que ustedes están hablando, ¿verdad? El tema de los ojos en la calle es lo que le ayuda a dar seguridad. Estas grandes manzanas, pues efectivamente lo que nos dan es inseguridad y carencia de interacción y de humanidad. Entonces creo que sí necesitamos manzanas pequeñas. Aquí se ha sacrificado históricamente la posibilidad de tener manzanas más pequeñas con recorridos cortos donde la gente se encuentre, pues para hacer menos vías, ¿no? Para recortarle un poquito los gastos al urbanizador, pobrecito, y siempre pensando es en números. También quiero rescatar el tema de la mezcla de usos. Estamos hablando de un modelo de negocio y esas áreas de exclusividad comercial y residencial se está viendo, los grandes mercados urbanos del mundo lo están viendo. Para bajar el precio de la vivienda hay que acabar con las zonas residenciales exclusivas. ¿Por qué? Porque disparan el suelo a la vivienda inmediatamente. Lo mismo las zonas comerciales. Entonces necesitamos una mezcla de usos. Necesitamos que en la cuadra, imagínense, no sé si ustedes todos conocen Valle del Lili y estos corredores enormes de cercos y de conjuntos, y el comercio como que en las vías más internas la gente como que se da un poquito de rebeldía y la gente, donde era obvio, ha construido y ha conformado el comercio. Y hay cualquier cantidad de sectores sin esa mezcla de usos, que creo que definitivamente el plan de ordenamiento territorial, para bajar el precio de la vivienda, pero también para garantizar esa interacción y esos ojos ahí en la calle, pues debe generar esa posibilidad de mezcla de usos. Creo que eso ya está escrito también. Y sin duda, creo que el tema de los espacios públicos, quería centrarme ahí para llevarlas un poquito a esa discusión. De la anterior conversación que tuvimos nos quedaba un tema se reiteraba mucho, tanto en espacio público como en los equipamientos. Se ve el rol cargado a las mujeres, el rol del cuidado, ¿no? Y está en el lenguaje, digamos que de alguna manera por un lado está invisibilizados sus roles, esa participación en el espacio público, pero también cuando sale a visibilizarlo, entonces la mujer es la encargada del cuidado, la mujer es la encargada, este baño es para que la mujer cambie a los niños. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos empezar a lograr esa transformación de espacio público y de equipamientos? Porque lo vemos en otros espacios colectivos, pero también en los centros comerciales, digamos que como este nuevo espacio público que tenemos en las ciudades actuales y sobre todo en las nuestras. ¿Cómo empezamos a deconstruir y cómo creen ustedes que podemos empezar a labrar ese camino para redefinir esos roles y empezar a visibilizarlo como es? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, con respecto a lo que estabas diciendo de los usos, ¿cierto? Que es la forma como se planeaba la ciudad en la posguerra, en la post-segunda guerra mundial. Y nosotros la seguimos haciendo, o sea, el POT que está vigente lo hace así. Es que así no funciona la vida cotidiana, ¿no? Y al final la ciudad del cuidado o el urbanismo del cuidado, finalmente lo que pone en la mitad de la conversación es la vida cotidiana. Es decir, explíquenme por qué, y me voy a ir a la vivienda, la zona de ropas está al lado de la cocina y no está más cerca de las habitaciones, que es de donde sale la ropa sucia. Todos sabemos la respuesta, ¿sí? Entonces, pues porque hay una señora, ya sea la mamá o la que ayuda con el servicio, que va y lleva recoge todo y lo lleva a un lugar, ¿no? Nadie se hace cargo de sus propias ropas sucias, ¿cierto? Entonces, digamos que en consecuencia con esto, la ciudad se debería pensar de esa misma forma, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son
los recorridos que hace la persona que cuida, cuáles son los recorridos que hace la persona y sale a trabajar y vuelve a la casa a las 6 de la tarde cuando ya ha pasado toda una jornada de cuidado. Y entonces, pues, en consecuencia con eso, pues deberían haber unas formas de ciudad que sean diferentes y que no tienen que ver exclusivamente con lo que decías ahorita de las manzanas. O sea, hay respuestas en otros lugares donde las manzanas son de 100% o de 80 por 80, donde esta mixidad se da en el primer piso, ¿me entiendes? Y también hay como intercambios con el corazón de la manzana, y el corazón de la manzana también se vuelve un lugar de cuidado donde no entra el carro, y entonces también es chévere, digamos, tener esa tranquilidad de que no está pues como pues este elemento que pone en peligro la vida, pues sobre todo de los niños en este caso. ¿Y qué más era? Lo de construir la imagen del cuidado, pues yo sí pienso que se da justamente en generar que desde no sé si desde la alcaldía o desde colectivos o desde como algunas iniciativas ciudadanas se creen espacios para vivir la ciudad, porque es que yo creo que le tenemos tanto miedo al espacio público que pues es comprensible por la historia urbana que tenemos, pero es como cómo perdemos ese miedo en familia, cómo perdemos ese miedo en grupo, en amigos, y lo vivimos todos, ¿no? Y entonces a partir de allí, cuando uno se empieza a dar cuenta, pues que es que, ay, fue pucha, me di cuenta el fin de semana que es que el cochecito, como que complicado, ¿no? Andar por el andén con el cochecito del niño. Entonces, pienso que a través de esas experiencias podría ser como una forma en el que el compartir las experiencias y darnos cuenta de lo que cuesta cuidar en el espacio público, pues podría ser una pista para que los hombres empiecen a tomar conciencia de que compartir el cuidado se vuelve necesario y es fundamental también para crear también nuevas ciudadanías. ¿Pueden decir algo sobre eso? Yo quería complementar algo sobre lo que dijo Nata y después dijo Julián, y digamos también devolviéndome un poco a la pregunta, es lo necesario de los espacios de encuentro dentro de los mismos barrios. Entonces, digamos, llámense parques, zona verde, hay veces son más pequeños, pero eso hace... Sin embargo, lo veo un poco complejo porque está muy arraigado la unión entre lo público, lo masculino, lo privado, lo femenino, y así nos hemos construido la vida. Y creo que yo lo veo, o sea, yo estaba pensando en la pregunta y decía, pues pucha, está muy difícil, pero creo que una puntada que podríamos dar a eso, pues es lo que estabas hablando ahorita de la participación ciudadana. Entonces les quería dar unos datos. Hicieron para el POT del 2014, hicieron un trabajo en la Comuna 21 para ver cuántas personas habían participado, qué conocían. Entonces, 74% no conocen el sentido del POT. Eran 400 personas que entrevistaron en la Comuna 21. 82,5% no reconocen el POT, o sea, no saben qué es eso. Y 100% no tuvo participación. Entonces, la visión que se está plasmando, pues vemos que, por ejemplo, la Comuna 21, que es una comuna de periferia, si lo queremos nombrar así, pues 400 personas al menos no participaron, de los que me imagino aleatoriamente escogieron para ese estudio, y yo creo que va a ser muchísimo más grande. Entonces, sí creo que para imprimirle una nueva visión a los espacios públicos, pues definitivamente es incluir participación ciudadana, pero una participación ciudadana informada, y para que sea informada pues también se necesita invertir en temas de fortalecimiento de las capacidades de la gente, porque nosotros usamos, por ejemplo, lo que acabamos de decir, POT, POT, y pensamos que todo el mundo tiene que saber qué es eso, pero no todo el mundo sabe qué es eso,
o usamos POAI, o usamos, desde lo público se usan un montón de siglas que nadie conoce, que no son familiares para las personas. Entonces, primero hay que empezar, no veo difícil que se cambien todos estos formatos a algo más sencillo, entonces lo que toca es que nos toca aprender un poquito sobre esto, pero también que haya una disposición del sector público para enseñarlo y enseñarlo bien, y que las personas sepan que esto tiene unas implicaciones directas en su vida cotidiana, porque se supondría que el POT debería tener esa implicación en la vida de cada uno. Entonces creo que es una participación ciudadana, una inclusión, que no sean cosas pensadas en rapidez. Digamos que uno de los problemas que tienen los espacios de participación, y yo caí en cuenta después cuando ya empecé a hacer el horario, que las mujeres no pueden participar, al menos las que tienen hijos y que tienen que dejar el almuerzo listo y que tienen que dejar al niño y todo, no sé qué. Ese es el espacio que no pueden estar las mujeres. Entonces aún hay que pensar en el horario en el que nosotros hacemos los espacios de participación para garantizar que mujeres estén en esos espacios. Entonces creo que también es como una reformulación aún de los espacios de participación, porque siempre como que los pensamos desde la oficina, desde la comodidad también de lo público, necesitamos sacar esto rápido, entonces hay que hacerlo en unos tiempos específicos. Y también, por ejemplo, la participación en las comunidades afro se da en unos tiempos, se da en unos ritmos. Las conversaciones son diferentes, o sea, no es una conversación estructurada con un Excel allá diciendo yo propongo, no, es una conversación de construir, de tejer, o sea, ese tipo de cosas hay que incluirlas en la participación ciudadana, y hay que tener personas que puedan entenderlo y que puedan traducirlo a un documento técnico. O sea, no es deber del ciudadano o de la ciudadana traducir su pensar a lo técnico, sino que es el deber del funcionario público de traducir lo que me está diciendo el ciudadano a lo técnico. Entonces creo que es como algo base en ese sentido. Bueno, no, súper esa respuesta, porque nos da la introducción digamos, a esa segunda parte que va muy enfocada precisamente a la participación ciudadana, que es la razón por la que arrancamos estos conversatorios. Y es precisamente, entendemos la importancia que tiene, que el corazón de un plan de ordenamiento territorial que de verdad le sirva a la ciudad, a la ciudadanía, a quienes vivimos la calle, pues es que participemos, ¿no? Y parte de esto se vuelve también una disputa, ¿no?, entre quién debería abrir estos espacios de participación, ¿no? Claramente quien tiene la función incluso constitucional, pues es la alcaldía, pero vemos que por ahora no está pasando. Esperamos que, bueno, todavía hay unos meses, esperamos que después de que pasó la COP, ya va, y me imagino yo ahora la hora de la feria, después de la feria empecemos, pero tenemos como que esta pelota, como que si nos quedamos esperando que esta pelota se mueva desde el lado de allá de la cancha, de pronto no se va a mover tan rápido, entonces nos toca empezar a moverla desde acá. Y en esto quiero que ustedes desde las experiencias que tienen, pues nos puedan decir también ustedes cómo creen que lo podemos lograr, cómo creen que podemos mover lo suficiente. Sabemos que los horarios, ya Ana dijo, los horarios son diferentes, pensar unas metodologías que sean incluyentes, pues es una metodología diferenciada. O sea, sí, es claramente diferente sentarse a hablar con un arquitecto, una arquitecta del plan de ordenamiento territorial, con cualquier otra profesión u oficio, o alguien que simplemente vive en la calle y su oficio supremamente digno también es un vendedor ambulante, ¿no?, itinerante, o tiene su lugar fijo, y es una persona para quien el plan de ordenamiento territorial le puede cambiar la vida y la forma en la que se gana la vida. Y entendiendo también que Cali es la ciudad de las, digamos, de las ciudades grandes del país, es la ciudad que tiene un mayor porcentaje de personas que viven el trabajo informal. Estamos hablando que casi el 50% de las personas que habitan Cali viven del trabajo informal, lo que quiere decir que
están en la calle, que viven la calle, y que un cambio en el plan de ordenamiento territorial o una reglamentación pues está ahí. Yo incluso recuerdo un alcalde que logró tener muy buen feeling con los vendedores ambulantes, precisamente porque le decía a los policías: deje de estar persiguiendo a los que venden CDs en la calle, vaya, persiga a los criminales. Sí, pero pues también la policía puede decir: yo estoy haciendo lo que dice el, ¿cómo se llama? El Código de Convivencia Ciudadana. Y sí, pero ¿cómo de verdad? Y ahora vuelvo a la pregunta, y es: ustedes, ¿cómo creen que podemos fortalecer, y cuáles son las herramientas que debemos usar también desde la ciudadanía para que haya una participación en el plan de ordenamiento territorial, para que la gente entienda que es? De hecho, esa estadística incluso creo que es muy alta. Yo creo que haciendo el ejercicio, yo creo que de verdad puede ser menos del 10%, del 5% de la ciudadanía caleña que sabe qué es el plan de ordenamiento territorial, y el que lo conoce, pues menos. O sea, yo de hecho todo el plan de ordenamiento territorial no lo conozco, el que existe hoy. Unas partecitas, lo que uno se estudia, porque están los temas que uno trabaja, en los procesos y las banderas que tiene. Entonces, pues, hay también como un mea culpa, ¿no? Un reconocimiento es que esto no es fácil, esto es un documento súper técnico y hay un montón de cosas que yo, pues, no entiendo. Entonces, voy a arrancar por acá con Alejandra. Precisamente, vos que has hecho intervención en calle, que vivís la ciudad, ¿cuáles crees que son esas pistas para que logremos que haya una verdadera participación ciudadana en el plan de ordenamiento territorial? Bueno, yo creo que, muy bien como lo decía Ana, la participación ciudadana creo que no ha sido ni bien pensada ni bien llevada a cabo. Muchas veces en los procesos, digamos que dan la participación ciudadana como un checklist y lo dan a lo último, como para llenar la lista, para chulear que hubo participación, pero realmente no estuvo involucrada la comunidad, o cuando estuvo ya no tenía poder de decisión. Lo otro es que hay muchas personas que quisieran participar pero no saben cómo, o creen que su opinión no es importante para la ciudad. O sea, sienten que el ciudadano no tiene derecho a la ciudad o a opinar sobre la ciudad. Entonces, cuando llega una y está en esta posición de que es que este espacio también es mío, entonces llega y te dicen: es que usted se cree autoridad, o es que usted es una desocupada, que por eso vaya, busque trabajo, que son cosas que me dicen muy normalmente. Entonces, está este estigma, y yo creo que romper este estigma y romper estos valores tiene que partir de una voluntad política, porque va a requerir mucha inversión. Yo creo que cuando se ha querido que la comunidad o que algo llegue a toda la ciudadanía, yo sé que es un caso de emergencia, pero digamos que con el COVID hubo mucha eficiencia en difusión de información y en cómo se distribuyó todo. O sea, digamos, toda la ciudad estaba empapelada, era la discusión en todos los ámbitos. Entonces es importante que sea masiva, y también es muy importante acatar los tiempos, lo que decía Ana, eso me parece súper importante, y en ese sentido hay que llegar a la comunidad, y es difícil, pero digamos, si hay un comedor comunitario, si hay una persona que ya tiene un liderazgo, o sea, tienen que partir de esas bases que ya tienen organizaciones comunitarias. Bueno, yo estoy llena de contradicciones para esta pregunta. A ver, el POT es una cosa re técnica y aburridosísima. O sea, es como, yo abro esa cosa y me quiero olvidar, ¿me entendés? O sea, quiero ir a hacer 1000 otras cosas antes de leer eso. Y hace parte de mi trabajo. Entonces, como que realmente no
sé si no creo que sea necesario que todo el mundo tenga que poder o tener que leerse esa cosa, ¿ya? Pero sí es necesario que sepamos que existe, obviamente, porque al final esas son las leyes pues, que nos rigen en términos territoriales. Pero entonces, ¿qué de eso debe conocer el ciudadano? ¿Sí o qué? ¿Y cómo se lo podemos llevar para que haya un conocimiento? Y no solamente desde qué puedo hacer, sino desde también dónde está la corresponsabilidad en términos de yo qué sé, si yo tengo una casa y empiezo a impermeabilizar todos mis patios, pues estoy generando un problema en términos de microclima en el barrio en el que estoy, ¿cierto? Porque entonces el agua no se va hacia el suelo y entonces perdemos el ciclo del agua, ¿cierto? Entonces hay cosas que están en el POT que digamos tienen una injerencia mucho más allá de dónde vivo, dónde camino, qué hay al lado mío. Pero entonces yo sí pienso que es que la participación como checklist además es aburridísimo para el que lo hace, ¿no? Es como porque uno sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿qué pasa si nos pensamos, y ahí la pregunta que vos me hacías desde el arte, pienso que puede ser una vía, ¿no? ¿Qué pasa si desde el arte empezamos a generar unas dinámicas, a generar unos espacios donde, ay, no es como hoy, venga, yo lo voy a hablar del POT, ¿no? Sino vení, entonces pasa esta dinámica en el parque, a la salida de la iglesia, a la salida del comedor comunitario, o sea, ¿cuáles son esos lugares del barrio, esos lugares de la vida cotidiana donde podemos dinamizar unos espacios donde hablemos de esos temas sin tener que decir, pues es que yo soy profesora, entonces como que, ¿me entiendes? Yo no voy a llegar con el ladrillo a la clase, sino cuál es la dinámica que yo necesito para que a través de hacer cosas y de generar conversaciones, pues podamos entender, y a partir de allí, al final, pues concluimos, mira, es que esto es el POT y entonces pasa esto, ¿no? O sea, como un poquito como entender cómo funciona realmente la neurociencia en la educación y a partir de allí, pues aprender para que desde también la alcaldía, pues se puedan generar unas dinámicas diferentes. Y aquí no hablo solo de la alcaldía, también de Cali 500, que creo que puede aprovechar este tipo de dinámicas si realmente quieren hacer algo con participación. Entonces, como empezar a abrir esos espacios donde pasen cosas, ¿no? No es como llegar donde hay una persona ya que viene y te da información y que siempre está más arriba que vos, que siempre conoce más que vos, no, porque al final tu barrio lo conoces vos, ¿cierto? Entonces, como esas dinámicas que están apareciendo en el POT, que es una cosa que uno te quiere leer porque además probablemente no la vas a entender, que de eso tiene injerencia para tu vida cotidiana y que de eso es importante que entendamos. Totalmente de acuerdo. Me sumo. No, me sumo. Entiendo, obviamente no nos tenemos que leer todos el POT. No creo que sea tampoco un deber ciudadano aprenderse el POT y saber dónde puedo construir o no. Pero sí es importantísimo que haya apertura de estos espacios, pero además creo que además esto debería traducirse en indicadores, que también eso le funciona a la institucionalidad. Más que indicadores de cuántas mujeres estuvieron, cuántos afro, cuántos indígenas, no, sino cuántas de las propuestas que hicieron las mujeres, los afro, los indígenas, o si es territorial, comuna tal, están dentro del POT. O sea, ponerse indicadores desde lo público para poder medir cómo está funcionando ese involucramiento ciudadano realmente a la toma de decisiones, específicamente pues para este documento que como dice ya Natalia es muy técnico, pero a pesar de que sea muy técnico tiene unas implicaciones directas en la vida de cada uno de nosotros. Entonces sí considero que tiene que haber, como ya lo había dicho, una especie de alfabetización. Yo le digo así porque yo siento que a veces estamos totalmente analfabetas de cómo funciona lo público. Entonces alfabetizarnos como sobre cómo funciona lo público y cómo tiene estas implicaciones el POT. Pero además todo lo que plantea Natalia, que es muy válido, implica tiempo y generalmente el sector público no tiene tiempo. ¿Por qué? No sé. Porque si ya dijeron en mayo 30 meses y tuvieron tiempo para reunirse con los constructores,
¿por qué no empezaron de una vez a pensarse en una estrategia de participación ciudadana que sea realmente efectiva y que logre que yo no sé, eso fue una demanda, ¿cierto? Sí. De un ciudadano. Sí. Esas son las cosas que uno se evita cuando hay participación ciudadana. O sea, que no llegue alguien y diga, a mí no me incluyeron, esto no está acorde a la funcionalidad de tal cosa, demando, se cae todo un esfuerzo, no sabemos cuánto se habrá invertido en todos esos espacios de participación del POT del 2014, que además a hoy creo que le faltan todavía 2 años si estuviera vigente, ¿cierto? Entonces, creo que la participación ciudadana es muy necesaria, pero necesaria con involucramiento, o sea, que de verdad la gente pueda ver reflejadas sus propuestas dentro de eso, y sabemos que hay unas cosas que son técnicas, pero como digo, no es deber del ciudadano hablar lo técnico, es deber del ciudadano contar cuáles son sus necesidades y los técnicos ver cómo esas necesidades se plasman técnicamente en esos documentos. Y también, pues, me parece que no, digamos que siento que no ha quedado como tan claro la funcionalidad de los temas medioambientales, especialmente en la ruralidad de Cali. Digamos que las inundaciones que pasaron en el mes de mayo fueron consecuencia de un plan de ordenamiento territorial que no funciona porque deforestaron todos los cerros, entonces pasan unas cosas tenaces porque simplemente no se tienen en cuenta esas funcionalidades que hablaba Natalia, y que creo que necesitamos verlas más presentes en las discusiones, que muchas de las personas tal vez no la entiendan, pero por ejemplo la gente que vive en la ruralidad entiende la funcionalidad del ciclo del agua, entiende por qué no puede, o sea, hay unos conocimientos también de parte de los ciudadanos que deben aprovecharse para poder pensarse el espacio, digamos, la planeación del territorio, que nos puede ser muy funcional, especialmente en estos momentos de cambio climático y que las cosas van a seguir empeorando. Lo siento mucho, no todo el mundo le digo, pero las cosas van a empeorar en términos ambientales, entonces necesitamos empezarnos a adaptar, y creo que también esa es la visión que debe tener este POT, y necesitamos el conocimiento de la ruralidad en este tema especial de la adaptación. Bueno, yo creo que al menos el Instagram podemos dejar de transmitir para ya escuchar las preguntas que las personas del público tengan para nosotros, y bueno, muchas gracias a las personas que nos vieron por Instagram.